Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es un video de clase de apoyo para el CFP 410, ¿sí? Para la clase de diseño web. Como estamos en la parte de inicio, estamos viendo los conceptos básicos, y en este caso estamos viendo la estructura básica de una página web. Bien, vamos a practicar, ¿sí? Fundamentalmente con HTML, ¿bien? ¿Por qué? Porque es el lenguaje que se utiliza para estructurar la página. Ya estuvimos viendo, ¿sí? Conceptos básicos, el tema de etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, donde vamos a usar ciertas etiquetas para estructurar la página. Por ejemplo, bueno, tenemos un pequeño repaso, ¿sí? La etiqueta doctype, ¿sí? Que representa, bueno, la última versión de HTML. HTML es un formato, el head donde vamos a poner todas las configuraciones y el body donde vamos a poner todo lo que va en la parte visual. Bien, bueno, hasta ahí vamos bien. Ya hemos visto algunas etiquetas, ¿sí? Fueron muy pocas, como fueron 2 o 3 nomás. Vamos con la primera, que es del H1, la cual sabemos que llega hasta el H6. H1 es un título, ¿sí? Vamos a ver acá, el primer título. La página. Bien, ahí ya está acomodado, ¿sí? Entonces, acá ya puse el primer H1, ¿sí? Recuerden que esto es del H1, ¿sí? Llega hasta el H6, ¿ven? Por este motivo yo les hice instalar en clases, ¿sí? El Visual Studio Code y les estoy mostrando cómo se utilizaba. Porque este editor de código, ¿sí? Nos ayuda a facilitarnos a la redacción. Si bien nosotros podemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo, con un bloc de notas, ¿sí? Abrimos un nuevo bloc de notas, ¿sí? Abrimos, esto lo hacemos, ¿sí? Archivo, guardar como, lo guardo en el escritorio como página.html, ¿sí? Fíjense, acá aparece, lo abro, y ahí, ¿sí? Bueno, se puede trabajar así también, pero es mucho más práctico si tenemos estas herramientas que nos facilitan la redacción, ¿sí? Para ahorrar mucho tiempo. Entonces, nosotros ahora agarramos y ponemos un H3, por ejemplo, ¿sí? Ponemos segundo título. Recuerden esto, ¿sí? Si nosotros, ¿sí? Usamos el H1, podemos usar uno solo por página, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayuda al SEO. Si ponemos muchos H1 no va a quedar bien. Entonces usamos un solo H1 si es necesario, si no usamos H2, H3, ¿sí? Y fíjense que a medida que más grande es el H3, por ejemplo, es mucho más chico en tamaño que el H1, que es el tamaño de la letra. Bien, bueno, ahora vamos a poner que nosotros queremos ahora también trabajar con algo puntual. Bueno, si se fijan, ¿sí? En lo que es la página que habíamos visto, bien, que es W3, es donde nosotros vamos a tener la documentación. Es muy importante entender esto, ¿sí? Hacemos otro repaso, donde la documentación, ¿sí? Son todas las cosas que podemos llegar a hacer con un determinado lenguaje. En este caso es HTML. Si se fijan, acá arriba tenemos CSS, JavaScript, que también son los otros lenguajes que vamos a ver también, vamos a conocer. Entonces, esa está toda la información acá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros ahora vamos a trabajar con imágenes, ¿no? Como para hacerlo un poquito más entretenido. Bien, es simple. Fíjense que acá ya nos aparece un ejemplo. Bien, img, crc, el nombre, .jpg. ¿Sí? Acá tenemos varios ejemplos y acá viene la explicación. Como está todo en inglés, podemos utilizar la herramienta de Google, ¿sí? Si no la tienen, instalan el plugin, que es traducir, que es el traductor, ¿sí? Y te traduce toda la página. Tengo que terminar de trabajar y acá ya nos explica cómo es. Dice, la
etiqueta IMG de HTML se utiliza para ingestar imágenes en la página web. La etiqueta IMG etiqueta está vacía, solo contiene atributos y no tiene etiqueta de cierre. ¿Sí? Recordemos esto, algunas se abren y otras se abren y se cierran. Bien. Acá fíjense que dice IMG src URL al texto alternativo. Vamos a copiar esto, ¿sí? Vamos a pegar acá. ¿Qué quiere decir URL? Bueno, voy a abrir la carpeta donde yo tengo mi documento, escritorio, HTML, y ven que yo acá no tengo una imagen por el momento. Entonces voy a crear una imagen más rapidita. Acá. Voy a guardarla. ¿Sí? Y el formato, ¿sí? JPG. Ahí, ya se guardó. Bien, ahora hacemos esto para que no molesten y venimos a montar. Fíjese, acá donde dice CRC va a ir la URL. ¿A qué nos referimos con URL? La ubicación. Yo puedo agarrar ahora y poner simplemente captura punto JPG. ¿Por qué voy a poner solamente el nombre? Porque mi archivo se encuentra en un lugar y la imagen se encuentra en el mismo lugar. Entonces, haciendo referencia al nombre, con eso alcanza sobre. Venimos al index, ¿sí? Y algo me está faltando. Acá encontré, era un error con mi programa, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a dar. Perfecto. Vamos. Muy bien. No sé, me está actualizando la mano. Bueno, vamos a tener que hacer los cambios de forma manual. ¿Sí? Ahí. Vamos ahora el puerto. Abrir. Y ahí está. Bien, fíjense que yo acá puse captura JPG, texto alternativo. ¿Por qué va en el alt texto alternativo? Porque yo acá puedo poner, por ejemplo, imagen de una casa, por ejemplo. Ahora, si yo acá escribo mal el nombre, ¿sí?, de el archivo, va a pasar algo. Va a pasar esto, ¿sí? Va a pasar que si está mal escrito la URL, entonces sería en este caso el nombre, porque el archivo, la imagen está en la misma carpeta que nuestro archivo index, entonces no lo va a encontrar, porque se tiene que llamar exactamente igual, ¿sí? De esta manera funciona. En caso de que no se encuentre el archivo, ¿qué va a utilizar? El alt, imagen de una casa, por ejemplo. Bien, de esta forma funciona. Ahora fíjense que yo todo esto, ¿de dónde lo saqué? De acá, ¿sí? ¿Cómo se utilizan las etiquetas? Por ejemplo, vamos a poner colores en HTML, ¿sí? Y acá nos aparece, ¿sí? Ejemplo, fíjense, si le queremos poner un fondo, bueno, H1 Style Background Color, doble clic, ¿sí? ¿Lo podemos implementar? Sí, tranquilamente. Para acá, copiamos, tenemos de vuelta nuestro editor, lo pegamos y vemos si funciona o no funciona. Estoy abriendo carpetas de nuevo. Ahí. Bien, fíjense, yo quise cambiar el color de algo. Bueno, ahora fíjense cómo, ¿sí?, se cambió el título del H1. Ahora quiero usar el del P, no hay problema, porque lo que yo estoy usando son estas etiquetas, no estoy modificando el resto. Entonces uso eso, vengo de vuelta acá, ¿sí?, saco todo esto y pego acá.
Ahora yo voy de vuelta acá. Ahí se actualiza. ¿Sí? De esta manera funciona, ¿de acuerdo? Podemos hacer lo que nosotros necesitemos solamente buscando la información acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar ahora con formulario. Bien, vamos a implementar un formulario. Fíjense que está todo separado en categorías acá en la parte izquierda, ¿sí? Tenemos, acá está, el primer formulario, el formulario más simple, ¿sí? Si recuerden esto, si tocamos acá, nos va a llevar, ¿sí?, al ejemplo y a la explicación de cómo está hecho. Bien, si bien van a haber algunas cosas que no van a entender porque no las vimos, ¿sí?, y las vamos a ver más adelante, pero enfóquense, ¿sí?, en las etiquetas. Bien, empezamos desde arriba para abajo. H2, ya sabemos que es un título, ¿sí? HTML Forms, que sé que está ahí. Vamos a modificarlo para que quede todo en castellano. Formulario. Bien, le damos a Run y se modifica. Ahora, fíjense acá, tenemos Form, ¿sí? Esto lo sacamos porque no lo vamos a ver. Bien, tenemos la etiqueta Form. La etiqueta Form se abre y se cierra, indica el inicio y el final de un formulario. Bien, ahora dentro del formulario vamos a poner todos los campos. En este caso primero vamos a poner una etiqueta label, la cual lo que hace es poner acá la descripción, por así llamarla, el texto que está antes del campo para llenar el formulario. En este caso es primer nombre. ¿Sí? En los formularios en castellano en realidad no va primer nombre, siempre ponemos nombre. Fíjense, le damos a Run y aparece acá, no. Tenemos una etiqueta al final que es una BR, significa las BR que es un salto de línea. Bien, después tenemos el input type text, ¿sí?, que el input lo que hace es darnos acá un campo para rellenar. ¿Con qué? Con el teclado, obviamente, ¿sí? Entonces, con la etiqueta label nosotros indicamos qué vamos a pedir, ponemos y lo indicamos acá, y con el input lo que vamos a hacer es poner el campo para rellenar. En este caso, ¿sí?, es un type text. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos, ¿sí?, uy, acá hice macana, ahí, bien. Entonces, con label nosotros vamos a indicar el campo a rellenar. Con input lo que vamos a hacer es solicitar al usuario, ¿sí?, se ponen estos cuadraditos, estos campos para completar, y dependiendo de nuestro formulario, ¿sí?, van a ser los campos que vamos a rellenar. ¿Ok? Ahora, si nosotros decimos, bueno, pero yo quiero ver cuáles son los otros, no hay ningún problema. Venimos para acá, de vuelta, ¿sí? Fíjense, acá nos aparecen HTML input type. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar. Fíjense, acá nos aparecen todos. Bien. Y acá nos aparecen, perdón, ejemplo. Entonces, navegando por la página, vamos a poder encontrar, ¿sí?, todos estos tipos de type. Vamos a hacer uno sencillo, ¿sí? Vamos a agarrar. Bueno, entonces sabemos que primero, ¿sí?, va la etiqueta forms. Entonces ponemos form, ¿sí?, y adentro de la etiqueta form primero vamos a pedir un nombre. Entonces ponemos label, ¿sí?, nombre. Bien, acá no encontré el error, era la imagen que tapaba todo. Bueno, entonces tenemos ¿sí? Vamos a borrar esto y guardar. Ahí. ¿Sí? Tenemos primero nombre, ¿sí?, la etiqueta label, pongo un BR para empezar a escribir abajo para que pegue un salto de línea. Después del label,
¿sí? Vamos a poner un input, ¿sí? Type, y si es un nombre lo que yo quiero que me manden, ¿cómo va a ser entonces el type? Fíjense que ya me aparecen, ¿sí? Por defecto, ¿sí? Para poner texto, ¿sí? Bien, tenemos input type text. Queremos saber cómo implementarlo bien, lo sacamos de acá. Input type text, ¿sí? El ID, ¿sí? Es un parámetro que se utiliza para después identificar cuando hagamos recolección de datos, ¿sí? Lo dejamos de lado ahora. Vamos a usar, o también se utiliza también para modificar el estilo después con CSS, que ya lo vamos a ver. Y después vamos a usar nosotros, value. ¿Por qué vamos a usar value? Ahí van a ver. Value. Un poquito. Value igual. Ingrese su nombre. Cerramos. Ponemos la etiqueta BR. Y guardamos. De esa forma nosotros vamos a poder ingresar, ¿sí? Un formulario. Y ahora, digamos, queremos también lo del apellido. Bueno, no hace falta que vamos a copiar y escribir todo. Copiamos y pegamos, ¿sí? Ahora le decimos nombre y después apellido. Lo guardamos. Ingrese su apellido. ¿Sí? La etiqueta value va a ser lo que nosotros pongamos acá, es lo que va a aparecer acá, ¿sí? Adentro del input. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué le estaría faltando? Un botón, ¿no? Acá tenemos por ejemplo, input type submit, ¿sí? Este es el de enviar. Ahí. Vamos acá. Control type submit. ¿Y qué queremos que aparezca? Lo guardamos, fíjense que aparece submit. Vamos a cambiarlo por enviar. Entonces, donde dice value es lo que va a aparecer, ¿sí? En pantalla como indicador. Y ahí tenemos el botón. Bien, vamos a darle otro salto de línea más. Ahí, tenemos doble salto para que quede ahí. Bien, fíjense, acá ya tenemos un botoncito de enviar, ¿sí? Así se crea un formulario. Bueno, ahora, y si queremos ingresar una contraseña, por ejemplo, fácil, chicos, buscamos, por ejemplo, acá, input type password, ¿sí? Define un password por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a agregar ese campo. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos a ponerlo antes de, ¿sí? ¿Sí? Taca, taca. Vamos para acá y ponemos, entonces, primero una etiqueta live, ¿sí? Etiqueta y live le vamos a decir ingrese su contraseña, así para abajo, y ahora ponemos el input type, volvemos para acá, input type password, muy bien, no hay problema, input type ahí ya nos aparece password, ¿sí? Perfecto, vamos así, vamos a guardar, ¿qué nos aparece? Nombre, apellido, ingrese su contraseña. Ahora, ¿por qué estas nos aparecen una abajo de la otra y esto nos aparece así ahí al lado? Sencillo. Recuerden esto de en línea y en bloque. Había elementos que ocupan todo el ancho, ¿sí? Todo el ancho del viewport porque son en bloque. Como fue el caso del H1. H1, H2, H3, H4, H5, H6 son elementos en bloque.
un elemento en línea, ¿sí?, no ocupa más que solo su tamaño. Por ejemplo, la etiqueta label. Vamos a darle un estilo, ¿sí?, que si vemos ya lo hicimos en la parte de arriba con el H1. Vamos a darle un background color red. Bien. Fíjense, al H1 se le dio un color tomato, ¿sí?, y por más que mi primer título se haya terminado acá, ¿sí?, pinta todo. ¿Por qué? Porque el elemento ocupa todo. Ahora, al label nombre lo pinté de rojo, con un fondo rojo, mejor dicho, y solamente pinta ahí lo que ocupa en el viewport, ¿sí? Y después de eso yo acá le di un salto de línea, porque si yo esto se lo saco, fíjense, ingresa su nombre, aparece al lado, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque son elementos en línea. Quiere decir que como no ocupan todo, lo siguiente que yo ponga con HTML, ¿sí?, se va a poner al lado y no abajo. ¿Por qué? Porque hay lugar. Entonces, funciona de esa manera. Entonces, de esta manera ya tenemos el concepto de línea y el concepto de entorno. Bien. Bueno, vamos a acomodarlo un poquito para que no quede tan chanchugui, ¿sí? Bien, donde dice acá el salto de línea y aquí abajo, ¿sí? Y a ahí va. Muy bien. Bueno, de esta forma se puede crear el formulario. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, espero que esto les haya servido. Les pido una disculpa un poco por la improvisación, lo que es un día feriado, así como para que ustedes lo tengan de apoyo. Bueno, practíquenlo, ¿sí? Chusmeen la página y nos estamos viendo, si Dios quiere, el comienzo de semana, ¿sí? Les mando un saludo, su profesor Ezequiel.